Buenas tardes amigos, bienvenidos a mi canal DavoCode. Continuando con la clase anterior de Flexbox, hoy nos vamos a concentrar en los elementos hijos del Flex Container y cómo aplicarle propiedades para trabajar con Flexbox. Vamos a descubrirlo. Recordemos que en la clase anterior habíamos visto cómo aplicar Flexbox para los contenedores padres que le habíamos puesto un Flex Container. Y dentro de ello teníamos varios elementos hijos, en este caso 5, que son los mismos que habíamos utilizado en la clase anterior. Y hoy nos vamos a concentrar en cómo trabajar directamente con cada uno de estos elementos. Entonces tenemos abierto nuestro index.html en el cual tenemos el contenedor padre, el div con clase Flex Container y 5 contenedores hijos a los cuales a cada uno le puse un nombre de clase con su número respectivo. Y del otro lado tenemos nuestro style CSS con las propiedades que habíamos visto la vez anterior. Y hoy vamos a trabajar individualmente con estos elementos hijos para ver cómo trabajar con estas propiedades y cuáles son ellas. Recordemos también que automáticamente todos los hijos del Flex Container, que son los que vamos a ver ahora, se convierten en elementos flexibles. Esto es súper importante. ¿Y qué propiedades tienen ellos? Tenemos Order, Flex Grow, Flex Shrink, Flex Basis, Flex y Align Self. Esas son todas y vamos a ir viendo una por una. Vamos a ponerle estilos a cada uno de estos contenedores hijos. Entonces vamos a poner Flex Container dentro de un, por ejemplo, clase 1. Y lo mismo voy a hacer con los otros 5 y los veo una vez que terminemos con esto. Bien, lo primero que hacemos para que sea más claro esto es achicar lo que tiene que ver con el contenedor Flex Container, achicamos lo que tiene que ver con los elementos div contenidos dentro de la clase Flex Container y nos quedamos con estas clases que yo creé para cada uno de estos elementos hijos. Y acá lo que vamos a hacer es vamos a ver la primera de las propiedades, que es Order. Esta propiedad lo que hace es especificar el orden de los elementos. Es decir, esto que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, yo podría alterarlo con la propiedad order. Vamos a ver cómo funciona. Por ejemplo, al que tiene clase 1 yo le podría poner order en vez de 1, 5. Al que tiene que ver con el 2 le podría poner 3 y así con el resto. Bien, ya le colocamos el orden a cada uno de estos elementos. Y acá vamos a nuestro navegador, actualizamos y automáticamente nos modificó el orden de estos elementos hijos. Fíjense, por ejemplo, que en el contenedor Flex Container con clase 1 le pusimos en el orden 5 y ¿en qué orden está? En el 5, es decir, en el último. Y así con el resto de los elementos. Para esto sirve la primera de las propiedades que tiene que ver con order. Vamos a ver la siguiente. Ahora tenemos para ver la propiedad Flex Grow, que determina cuánto crece un elemento relativo al resto de los elementos. Vamos a ver cómo funciona. Y acá yo puedo, por ejemplo, ponerle al primero un Flex Grow y le voy a poner un valor de 2. Tiene que ver con la relación con los otros elementos. Entonces yo al segundo le voy a poner un Flex Grow de 3 y vamos a completar el resto. Bien, una vez que le colocamos un valor a cada uno de estos, vamos al navegador, actualizamos y veamos lo siguiente, analicemos un poco esto. Al primero nosotros le pusimos un valor de 2, al segundo un valor de 3, al tercero un valor de 2, al cuarto un valor de 5, es decir, el valor más grande, y al 5 el valor más chico. Y veamos lo siguiente, en el 1 que tiene un valor de 2 y en el 3, fíjense que tienen el mismo tamaño. Ahora, el 2 es un poco más grande porque le dimos un valor de 3 y el más grande de todos es el 4 que nosotros le habíamos dado un valor de 5 y el más chico el 5 que le dimos un valor de 1. Es decir, nos relaciona el valor de cada uno para darle un tamaño a cada uno de estos contenedores que nosotros pusimos. Veamos que para la siguiente propiedad, que es Flex Shrink, que es lo contrario a la que vimos anteriormente, que era en Flex Grow crecía y en Flex Shrink yo lo que le defino es hasta cuándo se puede encoger uno de
uno de los elementos seleccionados. Y en este caso lo que hice fue agregar 10 contenedores más para llegar a tener 15 elementos hijo. Y a todos les puse una clase y los agrupé. Recuerden que esto lo podemos hacer, explico ahora, pero después lo vamos a ver bien claro con Sass, en el cual si yo quiero darle a varias etiquetas el mismo estilo, las puedo agrupar de esta forma para no tener que hacer una por una, mediante el nombre de la clase y después una coma separándolo. Entonces veamos que 14 de los contenedores van a tener un estilo FlexShrink, que yo le voy a poner 0, es decir, que no quiero que se encoja de ninguna forma, y el único que dejé para ponerle otro estilo es al de clase C. Y a este le voy a poner un FlexShrink, por ejemplo, de 5 le podría poner, o 6, 8. Tiene que ver en relación con el resto. Por ejemplo, le ponemos un 8, y acá lo que va a hacer, no lo vamos a poder visualizar bien por este ejercicio, pero para que entiendan, es que si yo agrando, lo veo de esta forma, y si empiezo a achicar, con esta propiedad, ninguno de los 14 debería encogerse, salvo el 5, que debería ir achicándose en relación al resto. Entonces es la propiedad contraria al FlexRow. Bien, la siguiente propiedad que tenemos es FlexBasis, que lo que hace es determinar la longitud inicial de uno de los elementos. Y acá vamos a utilizar con la misma estructura, y a este le vamos a poner, por ejemplo, un FlexBasis de 0, todos estos, y al 5 le vamos a poner que queremos que arranque con 200 píxeles. Será algo exagerado. Entonces, actualizamos, y fíjense que todos los demás contenedores, todos los demás elementos hijos, tienen un tamaño que no es de 0, sino es del elemento inicial, pero a lo que me refiero es que quiero que arranquen de esta forma, salvo el 5, que quiero que arranque con 200 píxeles. Esto no significa que después no se va a modificar, pero sí que quiero que el tamaño inicial sea de 200 píxeles para el Flex Container con clase C. Yo, por ejemplo, acá le podría poner que acá tenemos que arranque con 20 píxeles, y lo que va a ocurrir es que me va a poner 20 píxeles para cada uno, y el 5 va a seguir con sus 200 píxeles. Esto también lo podríamos manejar con media queries, entonces decir que a partir de dispositivo de determinado tamaño, nosotros queremos que tenga un FlexBasis de 50, y a partir de tanto que sea de más o de menos según nuestra preferencia. La anteúltima propiedad que tenemos para hoy es la de Flex, que similar a una de las que habíamos visto en la clase anterior en los elementos padres, si nosotros ponemos Flex, vamos a estar agrupando los 3 valores que tienen que ver con el FlexGrow, el FlexShrink y el FlexBasis. Entonces, en vez de utilizar 3 propiedades, en una agruparíamos las 3 para achicar nuestro código. Entonces, yo le podría poner un 20 referido al FlexGrow, un 0 referido al FlexShrink, y le podría poner una longitud inicial de 300 píxeles. Entonces acá el primer valor va a ser para FlexGrow, el segundo para FlexShrink y el tercero para FlexBase. Actualizamos y lo mismo, agrupa las 3 propiedades. En primer lugar, el 20 de FlexGrow, el 0 de FlexShrink y el 300 píxeles, que era la propiedad que vimos recién, referida al FlexBasis, que tiene que ver con qué tamaño quiero que arranque nuestro elemento. Bien, la última propiedad que tenemos para hoy es AlignSelf, que es la que especifica el alineamiento vertical de un elemento dentro del container. Y esto es importante, sobrescribe la propiedad de AlignItems, eso vimos en la clase anterior, cuando le aplicamos la propiedad de AlignSelf. Veamos cómo funciona esto. Al que tiene clase 5 le pongo la propiedad AlignSelf, le pongo la ubicación center, por ejemplo, actualizo y me centra solamente el elemento que seleccioné, en este caso el de clase 5. Así lo podríamos individualizar con cualquiera de los otros elementos que tenemos.
Así que esto fue todo por la clase de hoy, en la cual completamos las 2 clases referidas a Flexbox, un concepto súper importante y que necesitamos trabajar y practicar para todo lo que viene. No olviden suscribirse al canal, dejar su me gusta, comentarios y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.